¿El profesor está hablando o yo soy la que no escucho? No, el profe no está hablando, creo. Perdón, sí les estaba hablando, qué pena con ustedes. No, profe, nada. Tenía No, el micrófono en silencio. ¿El slide anterior lo escucharon? No, no, señor. señor. Qué pena con usted, qué vergüenza. Yo pensé que estabas esperando que entraran todos. No, qué vergüenza, yo hablando como una bola acá solo, entonces. Bueno, hablamos muchachos de los fármacos de larga duración de acción, que está el formoterol y el salmeterol, perdón, y estos van a presentar una gran estabilidad metabólica. Cuando uno administra este tipo de fármacos, el efecto empieza a actuar aproximadamente a los 30 a 40 minutos después de la administración. Tienen efectos de duración normalmente de 12 hasta 24 horas. ¿Mm? Por supuesto que no son efectivos en las terapias de rescate, pero sí se hacen muy buenos candidatos para prevenir una broncoconstricción. Se utilizan muchísimo en casos de POC, de broncoespasmo, en pacientes que tienen asma nocturna. ¿Mm? De duración ultra larga está el indacaterol y el olodaterol, que son agonistas altamente selectivos de duración ultra larga, cuyo efecto dura más de 24 horas. Y lo que les estaba diciendo, muchachos, ahorita es, ¿todos tienen claro el concepto de agonistas y antagonistas? No, profe, yo no. ¿No? ¿Alguien? ¿Alguien que No, sí? señor. ¿Nadie? Bueno, entonces, si les parece, muchachos, voy a hacer una clase, voy a preparar una clase de esto, ¿sí? Hay algunos términos que uno se puede enredar, voy a tratar de omitirlos o dejar lo más sencillo posible para esto. ¿Les parece bien? Sí, profe, mejor. Sí, señor. Ok. Porque queda uno como perdido. Sí, no quiero que se pierdan. Pero, y es que es bueno que lo sepan. Yo les voy a decir así como muy rápido entonces, los agonistas eh, son aquellos que activan un receptor para que esto emita una señal como resultado de la unión o sea, de la unión del receptor con el agonista, ¿ok? Y los antagonistas, pues van a ser o se unen con receptores, pero no van a activar eh, esa generación de la señal. Entonces, quizás algunos o los antagonistas van a interferir con la capacidad de un agonista para activar un receptor. Después les hago una clase de esto, mejor dicho, la otra semana les voy a preparar una clase para esto, para que no se me pierdan, ¿vale? Pero sí es bueno que ustedes lo tengan presente. En una monoterapia inhalatoria están contraindicados en pacientes asmáticos y deben administrarse en asociación con glucocorticoides inhalados. ¿Mm? Por vía oral van a sufrir ese primer paso que es muy importante, se absorbe solo el 10%, eh, cosa que hace que uno tenga que administrar normalmente 3 o 4 veces más la dosis en un día para que puedan incidir, en el tratamiento adecuado. Muchos van a presentar efectos secundarios. Muchos de estos fármacos de duración ultra larga van a presentar o a causar efectos secundarios en los pacientes. Reacciones adversas de estos. En toda la farmacología, muchachos, la reacción adversa o los efectos secundarios siempre va a entrar o va a tener una relación muy estrecha
con la dosis que se administra y la vía de administración. ¿Mm? ¿Eso lo sabían ya? Ya se los había dicho yo. Sí, Ok, sí, señor. bien. Entonces, acuérdense que en estos fármacos de las vías respiratorias van a causarse efectos secundarios más o reacciones adversas con mayor frecuencia aquellos que son administrados por la vía oral o parenteral y mínimas por la vía inhalatoria, porque obviamente el fármaco está diseñado para que actúen sobre las vías respiratorias, eh, eh, logren causar muchas veces esos o esa broncodilatación y sacar todo el exceso de líquido, el edema o todas esas obstrucciones que se nos pueden presentar en estas vías altas o bajas muchas veces. ¿M? Por la vía oral, con frecuencia ustedes van a encontrar en pacientes que se presentan un temblor muy delicado en las extremidades. Va a haber taquicardia, va a haber palpitaciones por esa vasodilatación, y nerviosismo. ¿Por qué creen ustedes que pueden presentarse eso? Porque hay un mayor flujo sanguíneo por la Sí, vasodilatación. bien, ujú, bien. Por la vía subcutánea, son frecuentes los efectos cardiovasculares. ¿M? Y por la vía intravenosa, pues van a producir arritmias si hay alteraciones cardíacas previas o en asociación con una teolina, teofilina, perdón, se van a producir muchísimas veces y ustedes van a ver esos animales eh, con ese tipo de sintomatologías cuando se dan por vía intravenosa o por vía oral. ¿M? Por eso es importante preguntar siempre antecedentes de los animales, antecedentes médicos, por supuesto. Anticolinérgicos. Un anticolinérgico, muchachos, es un fármaco que sirve para reducir o bloquear esos efectos producidos por la acetilcolina. ¿Saben qué es la acetilcolina? Es un neuroreceptor. No, profe. Sí, es sustancia química que actúa como eh, transmisor de esos impulsos nerviosos. ¿Mm? Entonces, acuérdense que eh, estos anticolinérgicos pues van a reducir esos efectos, ¿no? O a bloquear esos efectos de la acetilcolina. Los estímulos desencadenantes pueden ser muy variados. En el asma o en la bronquitis crónica van a variar eh, porque va a haber una hiperreactividad de los bronquios a estos estímulos. ¿M? Y esto puede deberse a un estado de hiperexcitabilidad en cualquier nivel del arco del reflejo vagal. ¿Ok? La atropina es un anticolinérgico, es un fármaco que tiene una aplicación limitada por sus efectos secundarios. ¿Se acuerdan que Dani la vez pasada me estaba preguntando que por qué uno mezclaba atropina em, con Ketamina. ketamina y silacina? ¿Mm? Es, yo se los dije, pues la atropina lo que hace es que estimula el sistema nervioso central, ¿no? Pero después lo deprime. Y eso hace que ese cóctel de fármacos eh, mantenga como esas constantes vitales más estables, ¿sí? Em, la atropina reduce algunas secreciones, pues la bronquial y la salival, y eso es importante, muchachos, tenerlo uno presente. Por eso es que normalmente se hace ese cóctel de fármacos. Bueno, para algunos médicos, otros no están de acuerdo. Pues cada quien en su concepto es de que lo hagan bien.
Entonces, la atropina tiene mayor eficacia de aplicación vía intravenosa, sin embargo, pues tiene muchos efectos secundarios, ¿no? Eh, Entre esos efectos colaterales o secundarios derivados de su facilidad de paso de barreras biológicas y de su falta de selectividad frente a los receptores muscarínicos, no voy a entrar mucho o más profundo en este tema para preparar la clase siguiente, se puede destacar esa disminución del aclaramiento mucociliar y la reducción de la secreción mucosa, lo que les acababa de decir. En situaciones de bronquitis crónica y enfisema, cuando hay o cuando se cursan con un tono vagal aumentado, la atropina se emplea porque pues va a reducir eh, ese tono vagal, ¿no? Cuando está aumentado, y eso es bueno. La atropina también puede ser combinada con broncodilatadores y con glucocorticoides. El bromuro de hipratropio. Alguien estaba diciéndonos que había o que estaba en tratamiento o le habían hecho un tratamiento con bromuro, ¿cierto? ¿No? Fue que me pareció escuchar. Ok, el bromuro es un fármaco que por su naturaleza polar, perdón, presenta una absorción restringida, lo que va a minimizar, perdón, esos efectos secundarios. Es bueno, ¿m? Es un bloqueante no selectivo de esos receptores muscarínicos que no van a modificar ni el volumen ni las propiedades viscoelásticas de la secreción. Eh, Además, va a presentar un efecto inhibidor del aclaramiento muy reducido que evita la acumulación de las secreciones. Se utiliza con frecuencia, es eh, muy bien indicado eh, para este tipo de enfermedades respiratorias. ¿Listo? Em, Como les dije, el bromuro es un fármaco anticolinérgico de acción prolongada. eh, Se usa de manera inhalada como un broncodilatador y está indicado para pacientes que sufren EPOC principalmente y asma. ¿M? Las metilsantinas son un grupo de alcaloides estimulantes del sistema nervioso central, como los cuales son teofilina, el té, el cacao, el chocolate y la cafeína, que son teobromina. Principalmente, pues el cacao y el chocolate es una teobromina. ¿M? Y la cafeína, pues es el café. Los expectorantes y mucolíticos, pues ustedes saben que el moco es una capa protectora normal del tracto respiratorio, ¿m? Desde la cavidad nasal hasta los grandes bronquios. El moco actúa como esa barrera protectora de infecciones y partículas irritantes. eh, También va a aportar humidificación en la vía aérea, va a participar en ese mantenimiento de un ambiente ideal para ese movimiento ciliar. Ustedes saben de qué les estoy hablando. Y para que esa mucosidad pueda atrapar las partículas y puedan ser expulsadas, debe tener esas propiedades físicas de viscosidad,
la resistencia, la elasticidad, el color y el deslizamiento. ¿Mm? Las enfermedades de las vías aéreas inferiores en perros y gatos van a producir grandes cantidades de exudado inflamatorio. Relativamente viscoso, el moco que se adhiere a los bronquiolos y a los bronquios, pudiendo exacerbar el estrechamiento de la luz bronquial y potenciando una tos persistente, lo que hablábamos al principio de esta clase. En esta situación, lo ideal es que esa terapia mucolítica tiene un valor clínico eh, que va a resolver la enfermedad respiratoria, ¿sí? Todos esos expectorantes, todos esos jarabes mucolíticos que uno le da, pues por supuesto, vía oral a los animales, a los perros principalmente, van a hacer ese soporte para que se pueda eh, eh, activar esos expectorantes, esos mucolíticos, eh, y por supuesto van a incrementar la expulsión de esas secreciones bronquiales, donde van a traer toda esa eh, eh, infección, todo ese exudado que no es, o incluso purulento en muchas ocasiones, eh, que es lo que nos está causando esa enfermedad en los pacientes. Desde el punto de vista fisiológico, un mucolítico disminuye la viscosidad de la mucosa bronquial, con lo que esto va a facilitar, o lo que esto va a hacer es facilitar esa liberación del esputo, de la tos, de la flema, mientras que un expectorante pues va a estimular esos mecanismos de estimulación, de eliminación, perdón, como el movimiento ciliar. Entonces, el mucolítico disminuye esa viscosidad, el expectorante lo que hace es, como hay movimiento ciliar, va a impulsar esa secreción hacia la faringe para ser eliminado por la expectoración o incluso de la deglución y posteriormente por las heces. ¿Listo? Dentro de esos expectorantes tenemos expectorantes salinos que van a estimular la secreción bronquial por el reflejo sobre la mucosa, y en este grupo se van a incluir estos expectorantes de compuestos de amonio, el cloruro de amonio o el carbonato de amonio. Los yoduros, que van a aumentar esa secreción acuosa de las glándulas submucosas, de las glándulas salivales y de la mucosa nasal. Estos yoduros se van a eliminar en parte por la mucosa respiratoria, y el yoduro de potasio va a producir esas molestias gastrointestinales, tialismo, rinorrea, yodismo y alteraciones tiroideas, y no se deben utilizar en animales gestantes o pues que tengan eh, hipertiroidismo. Hay sueros hipertónicos, todos los conocen. Eh, lo que hacen este tipo de sueros que hidratan esas secreciones, se producen en conjunto un incremento de la depuración y el aclaramiento mucociliar. Todos esos sueros hipertónicos, ustedes saben que van a despejar, perdón, esas vías aéreas, van a producir esa aclaramiento y disminución, obviamente, mucociliar y la facilidad respiratoria, por supuesto. Hay algunos aceites que son volátiles, esencialmente de terpenos, como el mentol, el eucalipto, que lo que hacen es incrementar directamente la secreción respiratoria, aunque la eficacia en los animales pues no es muy conocida porque no es tan frecuente el uso en animales, ¿sí? Despeja esas vías aéreas, ¿sí? Pero pues igual eso tiene un efecto muy de corto tiempo, y pues otra vez nuevamente se van a ver afectadas estas vías aéreas. Estos mucolíticos, o estos son fármacos que van a modificar las características físico-químicas de las secreciones traqueobronquiales
Por ejemplo, van a disminuir la viscosidad, de modo que la expectoración resulta más cómoda y eficaz, ¿sí? Cuando ustedes se les presentan, o no sé si alguno ha tenido o ha escuchado estos animales, estos perritos, perdón, braquicéfalos, con tanta, con tanta dificultad respiratoria y con algunos espasmos respiratorios muchas veces. ¿Los han visto? Sí, señor. ¿Sí? A estos animales, normalmente lo que uno les puede suministrar es un bisolbón niños. ¿Mm? ¿Y qué es un bisolbón niños? ¿Qué tipo de fármaco es un bisolbón? ¿Es un mucolítico? Ujú. Sí. Entonces, lo que hace ese jarabe, pues es un antitusivo, ¿no? Y lo que hace ese jarabe o ese mucolítico, o el principio activo es la bromhexina. Esto es un agente mucolítico y lo que hace es que todos esos trastornos respiratorios asociados a la mucosidad o a esa viscosidad excesiva va a disminuir. ¿Mm? Esa viscosidad. eh, por ende, o como consecuencia de la disminución de esa viscosidad, la obstrucción que hay en ese momento, pues obviamente se va a dejar a un lado y la facilidad respiratoria se va a ver eh, reflejada en el paciente en poco tiempo. Eso lo pueden hacer ustedes eh, o se lo pueden poner a los animales. Por supuesto, en esos casos, cuando se presenta que el animal está como con esa dificultad respiratoria, es viable un bisolbón niños, se le puede aplicar. Obviamente, dependiendo la dosis va a depender del tamaño del animal y pues de la raza, ¿no? Y el peso. Otro mucolítico es acetilcisteína, que es un fármaco con propiedades mucolíticas, por supuesto. El mecanismo de acción de este fármaco es romper esos enlaces de disulfuro, tanto de las secreciones mucosas como de las mucopurulentas, perdón, logrando que sean menos viscosas y la expulsión pues va a ser más tiempo. La bromhexina, la que le acabo de decir, el bisolbón, es este agente mucolítico y expectorante utilizado en el tratamiento de trastornos respiratorios asociados a esa mucosidad excesiva y viscosa y lo pueden dar, como se los mencioné anteriormente, en este tipo de pacientes o en este tipo de animales que presentan esta dificultad para respirar y que están como con esos ronquidos y se quedan parados ahí como tratando de captar ese aire. Lo han visto, ¿cierto? Antitusivos. Pues la tos es un síntoma muy frecuente en la clínica de pequeños animales, especialmente en los perros y especialmente en esos animales que son llevados a, a esos cambios de temperatura, de esos cambios de ambiente que les produce una bronquitis. ¿Mm? Es frecuente en pacientes eh, con más o con una edad más avanzada o incluso en cachorritos. Hay algunas patologías cardiovasculares y pulmonares o respiratorias que pueden eh, asociarse a estos episodios de tos crónica. ¿Mm? Pues en animales jóvenes normalmente se presentan de manera aguda, ¿no?
Y antes de instaurar un tratamiento sintomatológico o sintomático con la tos o de la tos, lo que uno puede hacer es indagar un poco más allá porque muchas patologías graves se pueden eh, camuflar con episodios de tos, ¿sí? Es necesario realizar, pues obviamente, una anamnesis exploratoria clínica, pruebas complementarias muchas veces, radiografías, ecografías, bueno, muchas cosas. Hay antitusivos como la morfina, que es un antitusivo muy efectivo a dosis inferiores. Acuérdense de la dosis de la morfina que hablábamos en el sistema nervioso central, eh, a las necesarias para producir una analgesia y sedación, ¿no? Cosa distinta. No se utiliza habitualmente debido, a todos esos efectos secundarios y, por supuesto, a que una dosis un poquito más elevada de lo normal, pues lo que no nos va a, a causar, obviamente, va a ser una analgesia o una sedación en el animal. La codeína es otro antitusivo. Se presenta igual, potencia antitusiva, igual que la morfina, con efectos adversos significativamente inferiores a la morfina. Eh, el efecto analgésico es un 10% del de la morfina. ¿Mm? Es mucho más manejable, más recomendable. Eh, en gatos, uno de los efectos secundarios es la excitación. El espasmo muscular causa convulsiones, eh, puede causar una depresión respiratoria. ¿Mm? Dependiendo de la dosis aplicada en el animal, pues obviamente va a haber una sedación. eh, las convulsiones van a llegar, por supuesto, más frecuentemente, estreñimiento, y por supuesto que son este tipo de medicamentos, son adictivos. ¿Mm? La hidrocodona puede reducir esa secreción mucosa. En los perros el efecto dura generalmente entre 6 a 12 horas, por lo que se debe consultar al propietario por la duración observada y poder establecer eh, un tratamiento y un intervalo de dosis más apropiado para que el resultado vaya a ser mucho mejor y el esperado, por supuesto. En gatos, la hidrocodona debe ser utilizada con precaución porque genera unas reacciones muy adversas como estreñimiento, sedación, eh, daños o alteraciones gastrointestinales. Muchas veces, dependiendo de la dosis y la frecuencia con que se dé, pues va a causar diarrea y borborigmos, perdón. El butorfanol es un opioide agonista, antagonista con propiedades antitusígenas y analgésicas. En perros, eh, esa potencia antitusiva es 4 veces más potente que la morfina y 100 veces más que la codeína, aunque a la par produce una sedación considerable. En los gatos se utiliza más o con más frecuencia como un analgésico inyectable, eh, y pudiendo presentar en los gatos efectos como dolor en la zona de la inyección, midriasis, desorientación y por supuesto una sedación. El dextrometorfano es un fármaco que no se une a los receptores opioides, por lo que técnicamente no es un opiáceo. Por tanto, no va a presentar efectos analgésicos o adictivos. Es muy bien manejable, es muy eh, utilizado, ¿m? Como antitusivo en perros. Es cuestionable debido a que unas eh, pobres propiedades farmacocinéticas en algunas razas, sobre todo, eh, van a generar ese efecto
como corta semivida, eliminación y una reducida biodisponibilidad oral. ¿Listo? Muchachos, ¿tienen alguna pregunta? No, señor. ¿Seguros? Hablen ahora. Dejemos ahí. Mañana nos vemos a las 6 para darles el caso clínico para que vayamos desarrollándolo en el horario de clase. Nos vemos mañana. No sé quién me va a llamar ahorita. Vanessa. Ok, vale. Entonces me llamas. Gracias, muchachos. Nos Chao. hablamos mañana. Cuídense. Chao, profe, que descanses. Chao, profe, Dale. gracias. Profe, una Dime. pregunta. ¿El profe. examen desde cuándo, desde qué tema es el examen del jueves? Olguita, el examen es desde que, no me acuerdo, entra esto, entra, creo que entra sistema urinario y sistema nervioso central, me parece, creo que entran esos tres, no me acuerdo si son algo más. Ah, bueno, profe, listo. Vale, Gracias. vale. Chao, muchachos, que descansen. Creo que son Bueno. también los barbitúricos y Ay, los sí, analgésicos. creo que también, sí. Gracias, El Santi. sistema nervioso central y lo de ayer, lo del sistema urinario. Sí. Ah, bueno, y lo de hoy. Ujú. Gracias, Santi. Así es. Nos vemos mañana. Chao, muchachos, que descansen. Chao, profe, igualmente.